Bien, y hasta ahora nos toca enlazarnos con el doctor Miguel Palacios, decano del Colegio Médico, para analizar la situación y cómo a la crisis por la pandemia se suma la crisis política. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido, buenas tardes. Hola, Sigri Bazán, buenos días. Buenas tardes, perdón. ¿Cómo está? Muchas gracias por el enlace. Doctor Palacios, para empezar a hablar un poco de lo que ocurre, porque con esta negación del voto de confianza, no quiero llevarlo tanto al plano político, pero sí a las consecuencias que esto podría traer. Vamos a tener nueva ministra de Salud, hay quienes dicen la doctora Pilar Macetti va a asumir como premier, hay otros que dicen que no, pero en todo caso tener estas movidas nos ayuda para seguir trabajando en pro del combate contra el COVID. No, la crisis política dentro de una crisis sanitaria es el peor escenario que puede hacer que la crisis sanitaria adquiera mayor profundidad debido a la inestabilidad política. Nosotros ayer escuchamos al premier dentro de los 10 puntos que planteó para el sector salud, lamentablemente no había nada nuevo. Se mencionaba, como tú has escuchado, como todo el Perú ha escuchado, se mencionó que va a haber más camas hospitalarias, más camas UCI, que va a inaugurar unos hospitales que ya están construidos y que eran pocos en general. En el tema del servicio del servicio único de salud, por ejemplo, lo trató de reducir a un intercambio prestacional entre dos YAFAs de salud y SIS. Entonces nos dejó a nosotros un sinsabor. Veíamos una posición en uno de los ejes del gobierno, que es la lucha contra la pandemia, que no había una posición clara, contundente, una estrategia nueva para poder combatir a la pandemia. Y ahora, ante esa orfandad de propuestas, encima se sumó la negativa al premier y ahora estamos en una inestabilidad, en una incertidumbre. Nosotros creemos que, si bien es cierto, es necesario hacer un llamado a la unidad, porque la polarización no ayuda para resolver la crisis de salud, también creemos que debe voltear la mirada a lo que siempre se ha llamado la reserva moral de la sociedad, que son los colegios profesionales, para que puedan tener la oportunidad de servir a su país ocupando algunas carteras dentro del nuevo gabinete. Creo que es el momento. Bien, doctor Palacios, y con respecto al tema de lo que se ha mencionado, ¿cree usted que el discurso, el plan de trabajo, las políticas que ha expresado el señor Cateriano en esta búsqueda por el voto de confianza han sido las acertadas o lo acertado con respecto al sector salud? Porque por ahí también deslizó, hay un ligero aumento de casos de la COVID-19 cuando sabemos que más bien ahora ya estamos pasando los 7.400 casos diarios, ¿no? Sí, de repente quiso inyectar una dosis de optimismo a la población al minimizar este brote. Sin embargo, vemos pues que la velocidad que tiene la pandemia está corriendo entre 6.000 y 7.000 casos nuevos cada día, basada en la información de la sala COVID. Si tú miras lo que reporta las direcciones regionales de salud, es el doble. Hablan de 12.000 a 13.000 casos nuevos cada día en el país. Entonces creo que no era oportuno minimizar de que es un pequeño rebrote cuando a todos nos tiene los pelos de punta para ver qué cosa hacemos con disminuir esta curva que está empinada mirando hacia arriba, y los dos datos, MINSA y DIRESA, cada día obviamente se van separando más y hace creer que lo que informa la DIRESA es lo que realmente está ocurriendo día a día en el país. Por lo tanto, ese mensaje realmente a nosotros no nos quedó claro la estrategia, incluso ni cuando propuso el presupuesto del sector salud, que recién se aclaró que no eran 20.000 millones que iban a ir a un fondo para promover inversión en el sector salud, un fondo para reforzar el primer nivel de atención que es necesario ahorita para contener la pandemia, sino que eran 20.000 millones de soles al que iba a ser el nuevo presupuesto general para el sector salud para el 2021, que es un aumento de 1.500 millones con respecto al PIA de este año 2020. De tal manera que esa serie de sinsabores, creo que el nuevo ministro de Salud que asuma, tiene que plantear una nueva estrategia. Ese debe ser su primer mensaje, incluyendo un mejor presupuesto para poder reforzar los establecimientos del primer nivel, que son el elemento clave ahorita para poder disminuir los casos contagiados.
Así es. Doctor Palacios, con respecto a esta situación, y ya que usted ha hablado del tema del aumento de casos, etcétera, sí quería consultarle sobre quiénes podrían estar nominándose. Se ha dicho que, y esto es un trascendido incluso hasta en redes sociales, se han comunicado con la ex ministra Zulema Thomas para plantearle la posibilidad de que si la señora Macetti asume como premier, ella regrese al Ministerio de Salud. Ustedes como colegio médico, ¿cómo vienen observando esas posibilidades? Bueno, nosotros tenemos mucho aprecio por todos los médicos que ya han ocupado un cargo, realmente, pero para el colegio médico, lo dijimos cuando asumió el premier Cateriano, necesitamos renovación. No es posible que no solo en el caso de algunos ministros, sino en el caso de funcionarios, siga funcionando la puerta giratoria, en donde los que ya fueron nuevamente los llaman. Entonces no hay renovación de ideas, no hay renovación de entusiasmo. Hay mucha gente que tiene ganas y quiere servir a su Perú, y necesitamos renovar, necesitamos darle oportunidad a otros líderes para que puedan servir a su patria. La posición del colegio es serena, tranquila, pero creemos que más allá de las personas que usted ha mencionado, en general lo que se requiere, dar la oportunidad para que otros líderes que realmente tienen ganas de querer servir a su país, le den la oportunidad que lo haga. En ese contexto nosotros creemos que no es bueno que las personas estén repitiendo en los cargos como una puerta giratoria, no solo a nivel de ministerio, sino dentro del mismo cada ministerio, claro, que son las mismas personas que ya están agotadas en la lucha contra la pandemia, los que circulan de cargo en cargo, cambiándose de un cargo a otro. Es necesario que otra gente también entre, en este caso al Ministerio de Salud, y tenga la oportunidad de imponer una nueva estrategia con nuevo entusiasmo, con nuevas ganas. Pero bueno, me animo entonces, doctor Palacios, no quiero que esta sea una entrevista netamente política, pero me animo rápidamente a preguntarle si es que no se trata de estar rotando en los cargos a quienes ustedes podrían plantear como candidato o como de repente una figura de consenso, ¿no? Que diferentes colegios, médicos, enfermeras, etcétera, puedan apoyar y trabajar en conjunto. Claro. Alguna vez se escribió y varias veces se ha mencionado y se escucha en muchos discursos que en épocas de grandes crisis tiene que recurrirse a la reserva moral que toda sociedad tiene. Y se ha mencionado que la reserva moral está justamente dentro de todo el grupo que constituye la reserva moral de un país, son los colegios profesionales. De tal manera, ¿por qué no pensar en que los colegios profesionales, a través de algunos líderes, pueden asumir la conducción de algunas carteras? Es una oportunidad. Son personas, en el caso del colegio médico, son personas que conocen completamente el sector salud y son líderes que ni siquiera llegan al colegio porque los designan a dedo, sino que llegan gracias a un proceso democrático de votación y llegan y ganan con amplia votación. O sea, tienen el respaldo. ¿Y ustedes tienen una propuesta que le ofrecerían? Claro. ¿Se han comunicado con ustedes para conversar sobre alguna propuesta que surja desde el colegio médico? No, nosotros tenemos personas muy calificadas que pueden asumir la conducción del colegio médico. No, realmente no hemos visto qué nombres podrían ser. Sería muy sensible que yo diga. A mí me gustaría decir que el doctor Ciro Maguiña sea el nuevo ministro de Salud, pero realmente no he conversado ese tema con Ciro. De repente no le gusta, no quiere. El doctor Osvaldo Lazo, un salubrista también excelente de la Cayetano Heredia, puede asumir tranquilamente el ministerio, tiene toda la experiencia, pero realmente no hemos hablado todavía como colegio, pero así hay más también que tienen esas cualidades para poder conducir. La idea es que se recurra a los colegios profesionales en esta época de crisis, en donde estamos mencionando nombres que ya han ocupado cargos. Creo que es el momento de crisis, en grandes crisis, grandes oportunidades, y nuevos líderes pueden demostrar de lo que son capaces. Ahora, ya que usted nos habla entonces de perfiles, doctor Palacios, ¿qué nos podría decir con respecto a las tareas? Porque independientemente de quién sea, y ya salgo entonces de plano de ese tema que va a quedar en manos del presidente, que entiendo además se va a pronunciar en breve, sí, ¿cuál podría ser la principal agenda que lleve a cabo esta ministra o este ministro, luego de haberse ganado la confianza del Congreso, por supuesto, para empezar a trabajar? Porque hay una cuarentena focalizada que se ha afianzado, pero que todavía no se erige como solución, que no ha frenado el avance de COVID en regiones. Entonces, ¿a qué giro se le podría dar a esta política pública de salud el próximo ministro o ministra? Sí, en general tiene que tener las características de líder y no de funcionario. La diferencia es abismal. El líder tiene la capacidad de encandilar, de convencer y de poder motivar a que la población se vuelque
al trabajo en forma masiva y con entusiasmo. Esa es una diferencia. La segunda, tiene que tener capacidad de diálogo. La tercera, tiene que tener tolerancia para poder escuchar opiniones divergentes. Y en la parte técnica, la estrategia es lo que ha propuesto la Organización Mundial de la Salud, que no basta con hacer cuarentena y encerrar a la gente. Ahí hay que ir siguiendo las mismas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Una vez que se identifican las zonas que tienen la mayor cantidad de casos contagiados, de pacientes contagiados, ahí tiene que hacer el cerco epidemiológico y entrar, pincharle el dedo o hurgarle la nariz o la orofaringe para hacerle el diagnóstico. Lo mejor sería con la prueba molecular. Una vez que lo diagnosticas, lo tratas, lo aíslas y lo asistes socialmente, alimentariamente, para que no tenga necesidad de poder salir. El cerco epidemiológico va acompañado de esta estrategia recomendada por la Organización Mundial de la Salud y acompañado por su municipio y por los líderes comunales. Comité Vaso de Leche hay 18.000, Comité Vaso Comedores Populares hay 12.000, de tal manera que sobran líderes comunales para poderlos integrar y poder hacer una acción con profundidad e integralidad. No basta la acción sanitaria sola. Esa es la propuesta del colegio, que ya lo venimos diciendo varias veces y vemos que no se realiza mientras sube y sube los casos. Así es. Ahora, con respecto a este tema entonces de los cercos epidemiológicos y con respecto a la relación que además ha tenido el Colegio Médico con el Ministerio de Salud como entidad, como institución, ¿qué esperan ustedes? ¿Afianzar mejor, acercar estas relaciones? ¿Cómo venía haciendo con la señora Mazzetti? Que en todo caso, más allá de los cambios, nos queda claro, Pilar Mazzetti es muy probable se mantenga en el gabinete que se exponga en los próximos días, independientemente de si como ministra, como premier o en otra cartera. Bueno, han pasado pocos días en el cargo y realmente hemos tenido una reunión presencial con todo su equipo, nosotros también con todo el equipo del colegio, muy cordial, larga, hemos intercambiado varios puntos de vista y luego hemos seguido coordinando vía WhatsApp. Creo que sí, la doctora ha estado respetando el diálogo, está respetando la tolerancia, porque nosotros proponemos puntos de vista discrepantes, como por ejemplo con el decreto de urgencia 090 de este año 2020, que el día de ayer lo publicó el peruano, en la cual esto establece que los internos se reintegren progresivamente, etcétera, y también hemos tenido ahí un nivel de discrepancia, pero alturado, escucha nuestras opiniones, puede ser que las haga caso o no, pero mantiene el diálogo. Eso es importante. En los pocos días que ha habido, hemos estado bien. Claro, que haya comunicación. Bueno, vamos a ver qué ocurra. El doctor Palacios, ya nos contará usted si lo llaman de repente ahora que están en medio de la conformación del nuevo gabinete, pero lo que esperamos es que sea lo mejor para el país. Eso es lo más importante, que tengamos el mismo norte todos. Perfecto, sí. Muchas gracias, Siri. Ojalá nos llame el presidente de la República. La reserva moral son los colegios, señor presidente. Gracias, Siri Bazán. Muchísimas gracias, doctor Miguel Palacios.